Mirando alrededor del mundo, vemos una belleza diversa. Es como un mosaico hecho de infinitos colores, rasgos y formas. Es un reflejo de la riqueza cultural que permea nuestro mundo, sus raíces entrelazadas con las ramas de tradiciones y costumbres. En esta rica paleta encontramos una deslumbrante variedad de características físicas, desde el tono de la piel hasta la forma de los ojos y la textura del cabello. Cada una lleva en sí misma una herencia ancestral y un trayecto histórico de grupos étnicos. Pero la diversidad étnica va mucho más allá de los aspectos físicos. Se manifiesta en la música, la gastronomía, el arte, en el conjunto de comportamiento, creencias, conocimientos y costumbres que configuran un grupo social. Es algo que nos desafía a ampliar nuestros horizontes, a ver el mundo desde perspectivas diferentes y a valorar la complejidad de la experiencia humana. Nos enseña a apreciar la belleza en la diferencia y a encontrar la armonía en la multiplicidad. La verdad es que somos diversos. Hablamos diferentes idiomas, tenemos diferentes culturas, colores, tamaños, formas de los ojos, textura de los cabellos. Hay tantas maneras diferentes de ser humano. Y al preguntarnos de dónde viene todo esto, podemos justamente pensar que fuimos planeados con la posibilidad de ser diversos. Cuando hablamos de diversidad, quizá la primera imagen que nos viene a la mente son los diferentes tonos de piel que durante mucho tiempo estuvieron relacionados con las razas humanas. Pero ¿es ese el mejor término? La raza es un sistema de clasificación de la humanidad, pero esta clasificación no se basa en hechos científicos objetivos. Por eso muchos dicen que la raza está en el ojo del que mira. Existe, pero no como producto de la ciencia. La raza existe como producto de nuestras mentes. No es un hecho objetivo que puede ser verificado, que puede ser demostrado. De origen latín, raza significa categoría, especie. El término fue utilizado inicialmente para clasificar especies animales y vegetales, pero a partir del siglo XVII adquirió un nuevo matiz al ser empleado para clasificar a la diversidad humana en función de sus características fenotípicas, como el color del pelo, de los ojos y de la piel. Aunque en el imaginario colectivo siempre ha existido la percepción de diferencias entre las distintas razas humanas, como eran denominadas, nunca se ha definido con claridad el límite que las determina y diferencia. Esta ambigüedad puede atribuirse en parte a lo que señaló la historiadora Nell Irving Painter, que la raza es una idea y no un hecho. Entonces, ¿cómo ve la biología el concepto de raza y cómo deberíamos contemplar la diversidad humana? ¿Qué es una raza? En primer lugar, ¿qué es una especie? Una especie biológica es un grupo de organismos muy similares entre sí, que se distinguen de otros grupos por al menos una característica distintiva. En términos biológicos, ya no usamos raza, ¿ok? Se utiliza el término etnias humanas o poblaciones humanas. En términos biológicos existe la clasificación de especies y subespecies, pero las diferentes etnias de seres humanos ni siquiera podrían clasificarse como subespecies. Así que no utilizamos el término raza. Quizá para los perros y otros animales, pero biológicamente ni siquiera tenemos una definición específica de raza. La utilizamos más para animales que son el resultado de una selección artificial, como los perros, por ejemplo, las razas caninas. Así que en el pasado se hablaba de razas humanas, pero el concepto ya está equivocado. Antes se hablaba de la raza blanca y la raza negra. Pero, por ejemplo, en Australia encontramos una etnia de piel oscura que no tiene nada que ver con la etnia de los indios que viven en la India, ni con las etnias africanas, y en el pasado se denominaban raza negra. ¿Cómo? ¿Raza negra?
En ese caso tendría que ser razas diferentes, pero a medida que estudiaban, se dieron cuenta que las diferencias entre estos grupos eran muy pequeñas, por lo que era mejor llamarlos etnias y no razas, porque se suponía que habría más diferencias en las razas de las que realmente había. Así que somos genéticamente muy parecidos. Por supuesto, existen esas diferencias en el color de la piel, etc. Pero en lo básico, somos muy similares, mucho más parecidos, por ejemplo, que las razas naturales que existen entre los animales. El proyecto Genoma Humano fue un esfuerzo científico mundial para secuenciar todo el ADN presente en el núcleo de una célula humana. El ADN contiene todas las instrucciones genéticas que determinan las características físicas, fisiológicas y biológicas de una persona. Hay más de 3.000 millones de bases de pares químicos que componen el genoma humano, y descifrar y secuenciar el código genético ha sido fundamental para futuros avances en la medicina y prevención de enfermedades. Pero uno de los principales descubrimientos en el estudio del genoma fue la constatación de la diversidad y unicidad de ADN humano. Tras más de una década de investigaciones, se llegó a la conclusión de que el 99.9% del genoma humano es igual. Con este descubrimiento, se aniquiló el concepto de razas dentro de la especie humana, ya que el nivel de identidad del genoma entre los individuos es el mismo. Pero también se descubrió que en ese 0.01% restante existen millones de diferencias. Genéticamente, es ahí donde se encuentra el origen de la diversidad y la multiplicidad de los seres humanos. Así que solo hay lo que llamamos de una raza humana, pero sería una especie, que es el ser humano, dividido en varios grupos étnicos. Y las etnias son muy similares entre sí. No existe ninguna diferencia significativa, y esto se descubrió principalmente después de que se completó la secuenciación del genoma. El genoma humano, es decir, la secuencia de letras que componen el ADN, se completó en 2003. Comenzó en 1990 y se completó en 2003. Y hoy conocemos toda la constitución del genoma humano. Y obviamente en este proyecto se analizaron diferentes grupos étnicos para tener en cuenta la heterogeneidad de la población humana. Y resultó que no había diferencias significativas. Somos muy parecidos entre nosotros. Esto era incluso importante porque demostraba lo absurdos que son el racismo y los prejuicios, porque todos somos muy parecidos, genéticamente hablando. A nivel genético no existe una superioridad inherente de una etnia u otra. Así que estos estudios han ayudado a aclarar muy nítidamente este aspecto. Quizás fue precisamente la gran diversidad humana que existe en el mundo lo que hizo que el hombre se empeñara en clasificar y categorizar dicha diversidad, tal vez como una forma de organizar el pensamiento. Pero, ¿y si utilizáramos otros criterios para dividir a los seres humanos? Por ejemplo, algunas investigaciones demuestran que los seres humanos producen 3 tipos de huellas dactilares: presillas, verticilos y arcos. Estos son los principales grupos de rasgos de la huella dactilar. Así que cuando analizamos dónde están los seres humanos, vemos qué tipo de huellas dactilares producen. Es algo muy interesante. Por ejemplo, las presillas se encuentran predominantemente entre los europeos y los africanos. Los verticilos son prevalentes entre los habitantes de Mongolia y los aborígenes australianos. Y los arcos son más comunes entre los habitantes de Europa Central y también de Sudáfrica. Así que si la clasificáramos a la humanidad basándonos en las huellas dactilares, que es una de las características más distintivas de cada ser humano, tendríamos una configuración racial totalmente distinta. Otro ejemplo es una investigación muy interesante sobre el tema, que aborda la cuestión del cerumen, la cera o cerilla. Esto es muy peculiar porque los seres humanos de todo el mundo solo producen 2 tipos de ceras en los oídos. Una es más seca y escamosa, mientras que la otra es más húmeda y pegajosa. Cuando se analiza la cera de los oídos humanos, ¿qué se encuentra? Entre los asiáticos, por ejemplo, el 80 al 90% produce cera del tipo seco. Sin embargo, europeos y africanos producen predominantemente el tipo de cera más húmeda y pegajosa.
Son características predominantes entre estos dos continentes. Así que la cera es algo distintivo, producido por los seres humanos, que también podría utilizarse arbitrariamente para categorizar a la humanidad. En muchos momentos de la historia, las formas y tamaños del cráneo o incluso la forma de los ojos, la textura del pelo y el color de la piel han sido criterios tenidos en cuenta para categorizar y clasificar a los seres humanos. A principios del siglo XX, por ejemplo, un estudioso de la medicina y del derecho, César Lombroso, formuló la teoría del criminal nato, según la cual sería posible prever los crímenes estudiando las características físicas de las personas, principalmente el tamaño del cráneo y la anatomía del rostro, lo que permitiría saber si la persona tenía propensión al crimen, una idea que llegó a las academias de derecho y a las facultades de medicina. Pero si la categorización de la diversidad radica siempre en aspectos arbitrarios y se envuelve en manifestaciones de la cultura que varían de un lugar a otro, ¿qué nos dice esto acerca de la multiplicidad humana, de las personas tan diferentes y tan únicas que vemos en el mundo? ¿De dónde procede tanta diversidad? ¿Y acaso el origen, la raíz de todos los humanos que habitan la Tierra, trae en sí el real valor de cada uno? Diversidad podría ser sinónimo de humanidad. Forma parte de la identidad del ser humano y de todo lo que le rodea. Después de todo, tenemos culturas ricas y variadas, con lenguajes bellos y complejos que traducen de distintas maneras lo que significa ser humano. También somos únicos y quizá la belleza de la vida resida precisamente en la armonía y la comunidad de la singularidad. La variabilidad es una maravilla, porque sería muy, estéticamente hablando, muy aburrido, todos iguales, ¿no? Dios nos ha hecho diferentes. Es decir, Dios cuando creó la especie humana, la hizo ya para que diera variabilidad. Y eso es una maravilla, eso es muy bonito, porque eso te hace único, diferente a los demás. Eso te hace sentirte como una obra diferente, distinta. Y eso genera, o ha generado en el paso del tiempo, las etnias. ¿Y habrá algo tan hermoso como las etnias? Pero ¿cuál es el origen de la diversidad étnica? ¿Cómo es posible que seamos tan diversos? Bueno, eso quisiera saber yo. Y quisiéramos saber los científicos, ¿no? Como que siempre hemos visto etnias, ¿no? Entonces el origen como que se pierde en la noche de los tiempos, en el pasado remoto y resulta difícil. Claro, según la teoría de la evolución, salimos de África. Así que la especie humana se origina en el medio africano, donde la etnia normal es la negroide, ¿no? De piel oscura, ojos oscuros, pelo oscuro, bueno. Entonces parece ser que, según la teoría de la evolución, primero teníamos ese aspecto y conforme fuimos andando por el mundo y encontrándonos con otros climas, otros medios ambientes diferentes, pues la piel se aclaró y las facciones de la cara pues cambiaron y fueron adaptándose a los distintos climas y medios de vida y demás, ¿no? Esa es la teoría. Pero si partimos de la idea de un origen creado con intención, tal y como se describe en el relato del Génesis, ¿qué cambia? Basándonos en lo que se sabe actualmente sobre genética, ¿es posible saber de qué color era la piel de Adán y Eva? Como has dicho, nos adentramos un poco en un campo especulativo en el sentido de que no tenemos ningún relato para saber exactamente cómo eran. En cambio, en el ámbito científico es interesante porque podemos identificar la base genética de algunas características y comprender cómo ocurren. Recordemos que el fenotipo, que es nuestra apariencia, es una combinación del genotipo, el conjunto de genes, más la interacción con el ambiente. Así que cuando hablamos de características fenotípicas, color de piel, pelo, altura, muchas de ellas tienen una base genética bien conocida, pero esta base genética interactúa con el entorno para determinar el fenotipo. Mucho se cuestiona sobre las características físicas e incluso el color de la piel de Adán y Eva.
La cultura occidental tiende a imaginarlos y retratarlos simplemente como caucásicos, pero observando más de cerca la diversidad que existe hoy en día, esta suposición no parece cierta. Hay una cosa muy curiosa que llama la atención, que está basada en las leyes de Mendel. Y es que todas las características de la raza negra son dominantes. Por ejemplo, genéticamente hablando, por leyes de Mendel, el color del pelo, el pelo que sea liso, el color de ojos oscuro, la piel oscura, los labios gruesos, nariz ancha. Todas esas características mendelianas son de rasgos dominantes, mientras que la raza caucásica, sus rasgos son recesivos. Significa que un rasgo recesivo no se manifestará ante un rasgo dominante. Es decir, si yo junto un gen de color de pelo negro con uno de pelo rubio, va a perder el rubio. Es decir, el rubio no se va a manifestar. Una piel oscura frente a una piel clara va a ganar la piel oscura. El color de la piel es algo fascinante. En primer lugar, cuando estudiamos en la escuela, aprendemos sobre la A mayúscula, la A minúscula, la X mayúscula, la X minúscula. Y el color de la piel funciona de la misma manera. Tenemos varias posibilidades de combinación de material genético para producir el color de piel que tenemos. Por ejemplo, si tomamos la combinación M mayúscula, eso es lo que llamamos el color negro de la piel, que en realidad no es negro, sino un tono oscuro de marrón. Y si tomamos la combinación M minúscula, eso nos da lo que se llama el color blanco, que es básicamente un marrón muy claro. Así que en el fondo solo somos tonos de marrón. Entonces si tomas M mayúscula, eso daría el color de los llamados negros, y M minúscula daría el color de los llamados blancos. Así que tomamos esos dos. Estos son los extremos de las posibilidades. Y cuando un niño nace, una parte de su material genético lo toma de su padre y otra parte de su madre. Por ejemplo, pensemos en un padre con M mayúscula y una madre con M minúscula y M minúscula. Entonces sería un padre negro y una madre blanca. ¿De qué color sería el hijo o la hija? Él o ella tomaría una M del padre y una M de la madre. Tomaría la M mayúscula del padre y la M minúscula de su madre. Junta las dos cosas y ya tienes M mayúscula, M minúscula. No será ni negro ni blanco. Tendrá un color tipo bronceado rojizo, como el de los indios tapajos de Bahía. Así que esa es toda la dinámica. Entonces pensemos en lo siguiente. El ser humano. Si en el principio todos los seres humanos fueran negros, eso significa que sería M mayúscula, el padre, M mayúscula la madre. O sea, todos los descendientes serían negros. Pero, ¿y si los primeros fueran M minúscula, tanto el padre como la madre? Recuerda que siempre se toma una M del padre y una M de la madre. Si el padre tuviera dos M minúsculas y la madre dos M minúsculas, sería una M minúscula con una M minúscula y nacería alguien que fuera exactamente el color del padre y la madre, que son blancos. En otras palabras, si en el pasado los seres humanos fueran solo negros, no habría blancos en el planeta. Si en el pasado fueran solo blancos, no habría negros en el planeta, porque son los dos extremos. Así que sabemos que en el original, los humanos originales tendrían que ser una M mayúscula y una M minúscula para el padre, y la madre sería una M mayúscula y una M minúscula, porque algunos de sus hijos nacerían con una M mayúscula de su padre y la M mayúscula de su madre, lo que produciría los que son los de color negro, y otros nacerían con la M minúscula de su padre y la M minúscula de su madre, que serían hijos de color blanco. En este ejemplo he utilizado una M mayúscula y una M minúscula para facilitar las cosas. En realidad hay 13 M mayúsculas y 13 M minúsculas. O sea, se puede tener un montón de M mayúscula y a veces una sola M minúscula. O puedes tener muchas M minúsculas y una sola M mayúscula. Esto es muy interesante porque este color M mayúscula, M minúscula es el color del suelo. Aquí lo llamamos saprolito. Es el color que a todo el mundo le gusta en la playa, ese bronceado rojizo, es decir, la pareja inicial tenían que tener este color para que pudiéramos tener toda la variedad de colores que tenemos hoy. Curiosamente, cuando miramos de cerca el relato de la creación del hombre descrito en el Génesis, vemos la interesante relación entre el nombre de Adán y el elemento del que fue formado.
En el capítulo 2 del Génesis, versículo 7, cuando se habla de la creación del hombre, se dice, hagamos al hombre, Adán, del polvo de la tierra. Adán y Adama son las palabras utilizadas. Allí en Génesis 2 se usa Adán para hombre y Adama para el polvo de la tierra, que incluso son igual, ¿no? Adán y Adama. Adán proviene de una raíz que indicaría incluso el color del hombre en aquel momento. Podría decirse que la palabra comparte su sonido y raíz con la expresión rojo en hebreo, que sería Edom. Edom en hebreo significa rojo. Así que tenemos al hombre con la piel del color de la tierra. Esa sería la idea. Hay una relación muy profunda entre Adán y Adama, siendo Adama el origen de Adán. Pero cuando uno busca en la propia Biblia, no encuentra una Biblia que se ocupe de cuestiones raciales. En la Biblia encontramos una proposición muy clara. Los seres humanos fueron creados por Dios a su imagen y semejanza, y todos descienden de la misma pareja de padres originales, Adán y Eva. Y a través de Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, después del diluvio se formó toda la humanidad. La Biblia detalla quiénes fueron los descendientes de los hijos de Noé. Algunas generaciones incluso con una cierta profundidad, pero no menciona qué tonalidad de piel, de qué color eran estas diferentes etnias, estos diferentes grupos. El tema es simplemente ignorado. La Biblia no se preocupa por este tema. De hecho, una de las pocas referencias en la Biblia al tema del color se encuentra en el libro de Jeremías, donde dice, ¿podrá el etíope cambiar la piel y el leopardo sus manchas? Así que la propia Biblia no se ocupa de la cuestión de la raza, no se ocupa de la cuestión del color de los diferentes grupos étnicos, de las diferentes razas, porque el presupuesto bíblico es lo que está en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 26, donde se dice que de un solo hombre hizo Dios todos los pueblos para que habitaran en toda la tierra. Tal vez mirar nuestras raíces con honestidad nos ayude a abandonar tantos conceptos y prejuicios desarrollados a lo largo de miles de años. Si miramos nuestros orígenes con sinceridad, veremos que todos venimos del mismo lugar, de la misma pareja, y por lo tanto somos fruto de muchos humanos de la misma raza, de la misma especie, de la misma familia. Yo creo que es una maravilla que el ser humano se presente con tantísima variabilidad, ¿no? Dios, cuando creó la especie humana, la creó variable, con un potencial hacia la variabilidad, y con el paso del tiempo esa variabilidad fue apareciendo. Y aparecieron colores y aspectos de cráneos distintos. Y bueno, puede ser que sea por ahí por donde va la explicación.